canciones, ¿Sigues comezón? Sigue. No. A ver, ¿por qué esa canción de 40? ¿Sí está así en la relación? ¿40-20 o más o menos? No saben que No sé, 55. creo que sabes ahí, ¿no? o algo ahí. ¿Qué dice el señor José José? No, pues un día como hoy de 1988, José José andaba hasta el gorro y cantaba esta canción de 40 y 20, que bueno, pues es de un amor pues bastante disparejo en la edad, pero pues es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. No, para el amor no hay edades. Pero bueno. Ni condición social, ni razas, ni nada de eso. Nada, deja en paz eso. Ya, por favor, Jesús. Ya. Ponte serio. Ponte serio, ya. Pero bueno. A ver, antes de ir a corte, Jesús estaba dando unas cifras de por qué ganó Morena en la 4 de 6 gobernaturas. Y bueno, es mejor preguntarle a uno de nuestros colaboradores y amigos, a nuestro querido Adán Moctezuma. Él es analista y consultor, es de Valles, pero desde hace mucho está en el argot político y en el tema de las encuestas, de análisis de campaña. Mi querido Adán, te saludo desde tu tierra, ¿cómo estás? Samuel, qué gusto saludarte y por supuesto a Chuy y a toda la audiencia de San Luis que te escucha y por supuesto a mi tierra que tanto extraño, Ciudad Valles. Mi querido Adán, a ver, platícanos, ¿por qué ganó Morena? ¿En qué se cimentó el triunfo de 4 de 6 gobernaturas? ¿Por qué Tamaulipas se les complicó tanto? Pues mira, Samuel, yo diría que en primer lugar habría que aceptar que esta película ya no las habían anunciado y penosamente nos la anunció el dirigente nacional del PAN. Te acordarás por allá de principios de noviembre del año pasado cuando advirtió que el PAN no ganaría en la mayoría de las entidades donde iba a haber elecciones, las elecciones de este domingo, y que solo Aguascalientes era la que podría ganar, con la sorpresa de Durango, donde hubo una competencia intensa. Sin duda alguna hay dos factores interesantes. Por supuesto, la expresión de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en el obradorismo, que básicamente yo diría que es un triunfo sí del obradorismo, pero también tomar en cuenta que del otro lado muy pocas narrativas, es decir, hablas particularmente del caso de Tamaulipas, en donde un candidato muy apreciado, muy respetado, Truco Verástegui, pero él apenas inició a construir una marca política personal este año, quizás finales del año pasado, frente a un Américo Villarreal con una marca política que, como hijo de un exgobernador, pues imagínate, hay 43 municipios en Tamaulipas, donde hay al menos una colonia, una alameda, una cancha deportiva que se llaman Américo Villarreal. Aún así, yo creo que en la gran mayoría también de los estados, no hay que olvidar que entidades como Oaxaca, como Salomón Jara, pues él ya había competido, ya tenía una experiencia, ya tenía un posicionamiento. Lo mismo otros candidatos en los diferentes partidos, pero sin duda alguna yo creo que es esa combinación de factores. Número uno, la fortaleza de la marca personal de Andrés Manuel López Obrador, sin detallar la gestión de gobierno, que ese es punto y aparte, la ausencia de narrativas en la oposición. Recordarás que pues finalmente cuando un candidato oficial se presenta a hacer campaña, lo primero que le preguntan o le dicen, bueno, y todo esto que nos propones, ¿por qué no lo hizo tu gobierno? Llevan en sí un desgaste y sin duda alguna el factor que hay quienes afirman de los programas sociales y el peso que estos tienen. Digo, ya hay encuestas que acreditan que apenas la mitad de los beneficiarios de los programas sociales votan por el partido que se los otorga, del gobierno que se los otorga. En el caso de Tamaulipas, el 55% de los que reciben programas sociales votaron por Morena. Entonces no, tampoco es una realidad que había que sopesar. Pero particularmente esos factores y sin duda pues el mito de la movilización, que ya no es como antes, ya las campañas ahora son en aire, y ahí a los candidatos sí les faltó alinear habilidades digitales para un electorado que se informa y toma decisiones en la propia red, ¿no? Chuy.
Eso de la movilización, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Eso de la movilización me llama la atención. Más bien es pues es automático, ¿no? A ver, entendemos que los padrones, los beneficiarios, tal como está enfocado en este momento estructurado, pues la lista nominal que tiene, pues en su mayoría mayores de 60 años, es una tendencia automática, es decir, ya no necesitan desplegar tantas herramientas como lo hacían antes, sino que pues es naturalito, ¿no? Es correcto, y sobre todo porque vamos a suponer en casos donde las campañas se cerraron bastante bien, que es el caso de Durango, donde el triunfo fue para la coalición de PRI, PAN, PRD. En el caso de Tamaulipas, en ambos lugares la tasa de participación fue bastante elevada. Creo que Tamaulipas tuvo la más alta participación. Entonces, sí, en efecto, la movilización de las estructuras juega un papel. Sin embargo, pues a las dos fuerzas políticas le salieron malas cuentas, porque en teoría movilizaron a cerca del 1,000,000 y les votaron a Morena 730,000 en Tamaulipas y al PAN 620,000. Entonces, ocurre siempre, he visto elecciones, me ha tocado ver elecciones donde movilizan 500,000 y 300,000 les votan en contra. Entonces, sí tiene que ver mucho la madurez del electorado. Por supuesto, hay segmentos poblacionales como los adultos mayores, donde prácticamente, como bien lo mencionas, la movilización se da prácticamente en automático en las primeras horas de la jornada y se acabó. Y ahí se quedó. A las 10 de la mañana ya votaron todos los que tendrían que mover en razón de su vínculo con la estructura partidista y definen las cosas. Entonces, sí, fue un componente, aunque pues ya no les alcanza, insisto, menos del 50% de los que reciben apoyos sociales, de acuerdo a las encuestas de salida, pues fueron los que votaron por el partido que los beneficia. En este sentido, Adán, estamos viendo que, por ejemplo, el Truco remontó casi 30 puntos para cerrarle la elección a Américo Villarreal, que pues él se confiaba que él llevaba un casi 60% en las encuestas y lo redujo, ¿no? A un 49-50%, ¿no? Contra un Truco que hizo un trabajo de tierra y de aire, pues fue la mejor campaña de las 6, fue la mejor campaña, ¿no? Es correcto. Tristemente para César Verástegui, él, insisto, a pesar, fue una campaña ganadora. Sin embargo, bueno, hay campañas ganadoras y elecciones perdidas, viceversa. Y en el caso particular de César, él empezó prácticamente de cero. Uno ve sus redes sociales y prácticamente estaban recién hechas. Su oratoria era limitada, pero tiene un carisma que le ayudó efectivamente a remontar una campaña. Yo me acuerdo que hace todavía el año pasado Morena estaba 3-1 en Tamaulipas. Entonces, creo que sí fue algo heroico, una hazaña. Yo creo que el término es la hazaña, y bueno, pues finalmente siguen en la pelea. Ya anunciaron ayer que van a pelear, pero lamentablemente para los intereses y para el proyecto de Verástegui, pues tenían frente al peor gobernador evaluado según las principales casas encuestadoras del país, el gobernador con el mayor rechazo, y eso sin duda fue lo que todos coinciden, la gran mayoría coincide que el peso que tenía, la mala reputación política, el desgaste político gubernamental del gobernador Cabeza de Vaca, fue una losa difícil de superar. Por más que nos consta, uno veía a César Verástegui, por ejemplo, haciendo todo lo que sus asesores le advertían. Y sin embargo, el PAN ya en el último mes se abocó en una estrategia de desgaste hacia Morena, con un escándalo, unos señalamientos, pero que pareció haber olvidado la campaña de Truco y centrarse en el desgaste de Morena. Yo creo que esos dos factores, tanto
el peso y el desgaste del gobierno en turno natural, por supuesto, por naturaleza en una campaña política, pero también la ausencia de la presencia de Verástegui en las plataformas que hoy se están consumiendo. Es decir, muchos candidatos todavía están haciendo campañas con texto y foto en las redes sociales, cuando la presencia o el auge de YouTube, de TikTok, están definiendo el posicionamiento de las marcas políticas, comerciales e institucionales, etcétera. Entonces, una hazaña, sí, pero desafortunadamente no le alcanzó. Sin embargo, pues casi 620,000 votos es un mundo de votos en Tamaulipas, bajo las circunstancias que tenía adversas. Creo que esa campaña de Tamaulipas debe quedar para el análisis político de lo que son dos fuerzas partidistas y un laboratorio de lo que debe significar para las fuerzas políticas competir en esas circunstancias. Estamos viendo, Chuy, amigos del auditorio, estamos ante el ejemplo Tamaulipas. ¿Es la viva imagen de lo que vamos a ver en el 2024 o nos va a dar una señal el 2023, la elección del Estado de México y de Coahuila, que es prácticamente, se habla que Coahuila lo va a retener el PRI por todos los méritos, por todos los medios lo va a retener el PRI? Es la venganza de Moreira, ¿no? De Humberto Moreira, ¿no? Bueno, mira, yo diría, Samuel, Chuy, que el próximo año, mira, nada más Estado de México, el padrón electoral del Estado de México es más que todas las entidades juntas del domingo. Sí. A ese nivel, más de 10, 12 millones, 13 millones de votos, de electores, 10 ahí en el Estado de México, otros tantos en Coahuila. El Estado de México no se ve por dónde pueda, ojo, por dónde pueda perder Morena, en el sentido de que Alfredo del Mazo ha tenido una relación con el presidente de la República tanto o igual o similar a la que han tenido gobernadores como Alejandro Murat y Omar Fayad en Hidalgo, de quienes se dice entregaron la plaza. La plaza, ¿no? Coahuila, en efecto, tienes toda la razón. Coahuila es uno de los, llamámosle, bastiones priistas, pero además es un prismo muy organizado, es un prismo estructurado y tiene algo que no tiene la gran mayoría de las entidades: disciplina. El liderazgo, además del gobernador Riquelme, es muy sólido, no se le conocen escándalos, no se le conocen excesos, como tú mismo lo mencionaste, a sus antecesores. Entonces, sí, se antoja difícil que Morena pierda Estado de México y se ve complejo que el PRI pierda Coahuila. Ojo, el año pasado Hidalgo, el PRI ganó todo. Sí. Hidalgo. Esta vez no se pusieron de acuerdo, no fue la candidata del gobernador, en fin, 1000 temas, y la plaza se cedió. Entonces, sí es un ejemplo, como bien lo apuntas, querido Samuel, pero también es un ejemplo del riesgo que puede ser la no unidad. Creo que es bastante claro. Si la oposición va unida, puede dar pelea a Morena, eso no garantiza que vaya a triunfar. Bueno, Movimiento Ciudadano se vio ya más que es más irrelevante, tiene algunas marcas personales propias, pero marcas finalmente, no estructuras. Entonces no le da todavía para significar en los diferentes procesos electorales, pero sin duda será una elección el próximo año, porque hay que recordar que ya en marcha esa elección o ese proceso electoral, ya también está en juego la sucesión presidencial. Vienen otros 100,000 candidatos que querrán ser alcaldes, diputados, senadores, en fin. Híjole, vamos a ver cómo se desarrolla esto, mi querido Adán, y creo que Estado de México, si no se pone de acuerdo Morena, porque ya hay más candidatos que militantes, pues yo creo que eso va a ser el Waterloo de Morena. Es la esperanza de la alianza que va. Yo creo que Enrique, ¿cómo se llama ese Enrique, el del PAN, el que fue alcalde de Huixquilucan, se perfila a ser el candidato de la alianza? Y pues le puede pasar como un fenómeno truco, ¿no? Que empezó de la nada y construyó. Sí, ¿no?
y recordar que con todo, más allá de lo que se perciba, el Estado de México también tiene un periodismo fuerte, muy competitivo históricamente. Pues simplemente haciendo historia nos vamos a encontrar con que pues, son los dos estados donde no ha perdido el PRI, creo que de la posrevolución. Así es. Entonces, yo creo que sí hay mucha competencia en el caso. El PRI, el morenismo pues tiene a sus bueno, como el presidente le llama, sus corcholatas ya bien definidas, pero sin duda el priismo, los liderazgos del PRI en Estado de México pues, siguen siendo muy fuertes. Tú lo has dicho, Ricardo Aguilar, recordarás, gente de muy ligada a los liderazgos del PRI, Enrique Vargas del Villar, sí. el exalcalde de Huixquilucan, y pues sin mencionar que te gusta Ana Lilia Herrera, por ejemplo, también es uno de los liderazgos fuertes de ahí, pero pues enfrente tienen a Delfina, la maestra Delfina, Horacio Duarte de Aduanas, y el histórico candidato y aspirante y líder de la izquierda ahí, que es Higinio, ¿verdad? Entonces, bueno, sí va a estar fuerte, sin duda alguna. Pues mi querido Adán, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos des este desglose de ciencia política para que pues estemos al pendiente, mi querido Adán. ¿Te parece? Me dio muchísimo gusto siempre saludarte, Chuy, te mando un saludo y por supuesto a través de tu conducto un enorme honor charlar con ustedes para la audiencia de San Luis Potosí, particularmente en Ciudad Valles. Pues mi querido Adán, un abrazote. Adán Moctezuma, analista, consultor, muchas cosas que hace mi querido Adán y les hace muy bien. Un abrazo, mi querido Adán. Abrazo, gracias. Gracias. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Un corte y en un momento estamos de regreso en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.